De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Capítulo 3, señales. Nuestra historia, de incertidumbre a fe. La primera comisión dada a Moisés, después de que vio esa zarza ardiendo y se encontró con su Dios, fue presentarse al pueblo que hace 40 años lo había rechazado como líder. Por eso tuvo miedo y pidió a Dios le diera señales para que creyeran en él y para que lo aceptaran como un caudillo nombrado por Dios. Y sí, Dios lo envió a su pueblo con un nombre nuevo: Yo soy, y con 3 señales. Su vara, si la tiraba al suelo, se convertiría en serpiente. Pero otra vez, al tomar esa serpiente, se convertiría en vara. Es la primera señal que iba a presentar a su pueblo para demostrar que Dios lo había enviado. Para la segunda señal, Dios le dijo: mete tu mano en tu pecho. Y cuando la sacó, leprosa, horrible, le dijo Dios: no te preocupes, vuélvela a meter. La metió y la sacó, y ya, como antes, totalmente sanada. La primera hablaba de victoria sobre el enemigo. Esta hablaba de perdón, del perdón que Dios había otorgado a ese pueblo que por años se había olvidado de Dios. La tercera, agua que se convertía en vino. Pero a diferencia de las demás, no leemos que aquí la sangre, se convertiría en sangre. No leemos que aquí la sangre volvió a ser agua. Se quedó así, porque el juicio de Dios no lo retira. Ese juicio significaría liberación para su pueblo, los hebreos, y significaría muerte para los egipcios. También le dio Dios un compañero, Aarón, su hermano, para que compartiera con él esa misión que tenía. Así, ambos se presentaron a Faraón. Ante él, tiró su vara y se convirtió en serpiente. Y Faraón llama a sus hechiceros, a sus sabios, ven el milagro y dicen: ¿también lo podemos hacer? Moisés repite el milagro y los hechiceros hacen el suyo, y sus varas también se convierten en serpiente. Pero qué maravilla, la serpiente de Moisés se comió a todas las demás serpientes, y después Moisés toma esa serpiente y se convierte en vara. Lo triste es que nadie creyó, no creyeron a Dios. Y entonces Dios derrama su ira en 10 plagas tremendas. La primera plaga, Moisés va al río Nilo, mete su vara y el río Nilo se convierte en sangre. Este río que venía de los montes y atravesaba todo Egipto era bendición para los egipcios. Significaba su vida. Por medio de él crecían los plantíos que tenían allí de trigo, cebada y muchas cosas más. Para la segunda plaga, vieron cómo los ríos producieron ranas a montones. La rana era un dios que los egipcios veneraban. Por tanto, no mataron las ranas. Se llenó su casa de ellos. Horrible plaga.
pero todavía no creyeron. Y cuando Moisés insiste, Dios dice, deja ir a mi pueblo, Faraón no lo quiere hacer. La tercera plaga fue de piojos, que molestaban a los hombres y a las bestias. Los sacerdotes y la gente prominente con sus barbas fueron infestadas con ellas. Pero aún así, Faraón no deja ir a su pueblo. Además, cuando los magos y hechiceros quisieron copiar esta plaga, no pudieron y tienen que decirle a Faraón, dedo de Dios es este. Pero Faraón no acepta su consejo. Faraón endurece su corazón y no permite que el pueblo salga. Entonces viene la cuarta plaga, unas moscas de diversas clases que llenaban las casas y estaban por todos lados. Qué horrible debiera haber sido esto. La quinta plaga, porque Faraón sigue endureciendo su corazón y no deja ir al pueblo, afectaría al ganado. Pero Dios hace una diferencia muy notable. Los hebreos, en ellos ningún animal moriría. Solamente la plaga iba a afectar al ganado que estuviera en los campos de los egipcios. Sigue la batalla. Moisés busca a Faraón y le dice, deja ir al pueblo de Dios. Faraón dice, no, y viene la sexta plaga. Fue de sarpullido y de úlceras en hombres y bestias en toda la tierra de Egipto. Pobres de los sacerdotes, no podían hacer su oficio, estaban llenos de esta plaga. La séptima plaga fue de granizo. Y aquí Dios hizo una cosa interesante. Dejó avisado que iba a granizar y dejó tiempo para que los egipcios que creyeran resguardaran su ganado y entonces no serían afectados por el granizo. Unos lo hicieron, comenzaban a aceptar que el Dios de los hebreos era todopoderoso y digno de ser venerado. Pero Faraón sigue con su corazón duro. Dice, no saldrá Israel. Viene la octava plaga. Fue de langostas que acabaron con la hierba verde que quedaba después del granizo. Y sigue necio Faraón. Viene la novena plaga. Tinieblas en la tierra de Egipto, pero luz en la tierra de Gosén. ¡Qué maravilla! Dios manejaba los espacios donde la plaga se presentaba y preservaba a su pueblo para que ellos no la sufrieran. Porque Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel, Dios preparó una 10ª plaga, la última. Y en la confrontación entre Moisés y Faraón, Faraón le dice a Moisés, vete, ya no quiero verte. Y Moisés le confirma, Dios me dice que tú jamás volverás a ver mi rostro. Y como veremos, así fue. Aplicación. Creer para ver. Muchos han querido explicar científicamente las plagas que Dios envió sobre Egipto. Pueden encontrar muchas explicaciones en internet, pero los que esto hacen pierden 3 detalles. 1, Dios gobernaba el instante de su inicio y el instante de su fin. Cuando dijo que se vayan las ranas, todas desaparecen. Cuando dijo que se vayan las moscas,
todas desaparecen. Y cuando Moisés lanza tierra, se vuelven piojos inmediatamente. Dios controla el inicio y el fin de cada plaga. La otra verdad, su magnitud fue excepcional. Jamás se había visto esto en ninguna tierra habitada en esos días. La tercera cosa, sucedía en Egipto, pero no en Gosén. Dios controlaba los efectos de estas plagas para que no pasara en su tierra, en la tierra de su pueblo. Recordemos que Dios diseñó, utilizó y mantiene en sus manos, mantiene en operación todas las leyes y constantes que gobiernan desde el átomo hasta los astros. Entonces, Dios puede controlar el comportamiento de la materia en el lugar y en el momento que Él desea. Por eso, hubo paz en Gosén y hubo juicio en Egipto. Como creador, los animales y los microorganismos que producen las enfermedades obedecen su voz. Por esto, pudo haber vida en Gosén y muerte en Egipto. Esto solo Dios lo puede controlar. Faraón veía las plagas y las sufría en su propio cuerpo, pero no creía. Unos egipcios sí creyeron y resguardaron su ganado. Faraón, demostrando rebeldía y obstinación, aumentó las cargas de del pueblo de Israel. Pero Dios, al mandar las pestes y la oscuridad solo a los egipcios, impidió que los egipcios maltrataran y ejercieran su autoridad sobre su pueblo. No podían salir de sus casas. Así, descansaron los hebreos de sus trabajos y pudieron reflexionar sobre lo que habían dejado de hacer. Puedo imaginarme en esos días de descanso a los abuelos contándole a hijos y a nietos y a bisnietos las historias que se habían aprendido de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les recordaron que antes vivían en tiendas. Dios quería que fueran peregrinos. Les recordaron que antes cavaban pozos porque dependían de Dios, que iba a bendecirlos y multiplicar sus granos y cuidar de sus ganados. Pero también levantaban un altar. Y esto era porque creían en el Dios único y verdadero. Lo adoraban y le daban de sus bienes. De esta manera, la fe que estaba naciendo entre el pueblo de Israel se vio fortalecida, pues para la 10ª plaga necesitarían de ella. Tenían que obedecer muchas reglas, porque Dios haría diferencia entre Israel y Egipto, porque Israel obedecería y los egipcios se burlarían de lo que Dios les decía. Cada detalle que tenían que hacer, Moisés se los comunicó en nombre de Dios. Tenían que creerlo y tenían que comprometerse a hacerlo. Así también, para gozar de la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús, hay 3 pasos que debes de cubrir. Primero, necesitas fe para creer en la gracia de Dios, quien te ofrece libertad de la esclavitud.
Necesitas fe para creer lo que lees en la palabra de Dios. Creer que es verdad. Creer que necesitas conocerlo, aceptarlo, vivirlo. Y necesitas fe para obedecer todas las órdenes que Dios da. Dijo el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. El pueblo de Israel levantaba ese altar y lo hacía Abraham, Isaac, Jacob, por gratitud a Dios, porque conocían sus misericordias. Te pregunto, ¿te mueve a esto la misericordia de Dios? A darle tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No seas como Faraón, que envió la poderosa mano de Dios en los juicios, pero endureció su corazón. Tú estás viendo muchas maravillas que solo Dios puede hacer. Volcanes que dan sus cenizas y sus fenómenos y se ven continuos. La enfermedad del COVID, maremotos, tsunamis y tantas cosas más que se presentan, inundaciones, temblores, son muestras de que Dios allí está y tiene una mano esperando y preparando un juicio que pronto vendrá. Recuerda unas palabras del Señor Jesús. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y reconoce que necesitas creer para ver esas maravillas que Dios quiere hacer contigo. Necesitas creer que Dios puede cambiarte. Tiene el poder, tiene el deseo, tiene la virtud para hacerlo. Cree solamente y verás la transformación que Dios puede hacer en ti. La multitud incrédula alrededor de la cruz gritó al Señor Jesús: descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos 15:32. Pero si Cristo hubiera descendido de la cruz, tal vez nos demostraría que es Dios, pero ya no sería nuestro Salvador. El Calvario sin la cruz central no tiene significado. Qué bueno que el Señor Jesús no descendió. Y aquí también está subrayando que no es creer, que no es ver para creer, es creer para ver. Hoy solo tendrás la señal de la cruz. Una cruz ya vacía, porque no está allí Cristo. Una cruz con las cuerdas rotas, porque Cristo rompió las cadenas de la muerte. Una cruz que te muestra una comisión. 2, te muestra que debes de salir y anunciar el evangelio de la paz. Te pide también que en nombre de Cristo cuides de sus ovejas, cuides de sus corderos. Hoy solo tendrás la señal de la cruz. Esto lo confirmó el Señor Jesucristo. Cree en ella y verás esa salvación de tu esclavitud. Verás cómo se rompen las cadenas que te atan al pecado y podrás vivir una vida nueva, gozosa de libertad.
solo tienes la señal de la cruz. Cree en ella y goza de tu salvación. Oremos. Dios nuestro, ciertamente hay muchas señales de tu poder, de que tu ira un día se va a derramar sobre este mundo en una forma más cruel, más grande, más determinante. Pero Padre, qué hermoso que tenemos una señal mejor que habla de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Padre, solo pedimos que todos tengamos corazón para creer las maravillas que por la cruz tú puedes hacer en nuestra vida, para que creyendo tú puedas hacerlo, tú puedas transformarnos, tú puedas hacernos libres de aquel pecado que nos ata, nos esclaviza. Padre, ayúdanos a ver la señal de la cruz. Ayúdanos a creer en ella para que veamos tu mano poderosa trabajando en nuestras vidas. Esta es nuestra plegaria. Sella esta verdad en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.